La he desarrollado en este estado, trabajando algunas cuestiones precisamente relacionadas con hongos comestibles y hongos venenosos. Y pues particularmente con el conocimiento que tiene la gente al respecto pues, de este grupo de organismos que normalmente pues no son tan mencionados. Si bien pues, todo el mundo los conoce, los ha visto cuando sale a dar paseos en los bosques, pues no es un elemento del cual se hable mucho. Estamos muy acostumbrados a escuchar el término de la flora, de la fauna, pero pues muy pocas veces nos acordamos que existe un reino diferente de los hongos, críticas muy particulares que pues determinan la manera en que nos relacionamos con estos organismos. Bueno, como dice ahí en la diapositiva, en general la recolección de alimentos silvestres en la actividad que se ha mantenido desde siempre, ¿no? Desde que el humano es humano y ha caminado sobre este planeta, pues se ha dedicado una parte de su vida a estar buscando qué comer, ¿no? Y dentro de esa búsqueda de qué comer, la recolección precisamente de alimentos silvestres juega un papel pues muy importante, inclusive, y bueno, en una buena parte de las sociedades que hoy en día existen. Y bueno, dentro de toda esta gama de alimentos que nos puede brindar el bosque o la selva, pues tenemos a los hongos comestibles silvestres, precisamente, que son un aporte alimentario muy bueno, son organismos que son o tienen un alto contenido en proteínas, en vitaminas, en minerales, en diversos nutrimentos. Son un muy buen sustituto de los alimentos de origen animal por su contenido proteico. Y bueno, además son considerados como lo que se conoce un alimento funcional, ¿no? Es decir, que además del aporte alimentario que tienen, lo preventivo que pueden generar en función de enfermedades, pues también es algo importante a resaltar en los hongos. Además de que pues, muchas especies también son consideradas medicinas. En México se tienen registrado alrededor de 200 especies más o menos de hongos medicinales que se utilizan día con día en el país, ¿no? Para curar diferentes problemas, sobre todo básicamente de enfermedades de la piel, de erupciones, es un buen instrumento para combatir infecciones en la piel, incluso para ayudar a cicatrizar las heridas. Entonces, estas propiedades que tienen, pues los hacen un elemento bien importante, ¿no? Además de la valoración económica que tienen, es decir, organismos son susceptibles de recolectarse y de comercializarse en los mercados. Pues, ¿quién no ha ido en temporada de lluvias como esta en la que estamos a los mercados en todo y se obtienen puestos en los comerciales diferentes especies de hongos, desde los típicos champiñones y setas que son cultivadas hasta diferentes especies de hongos silvestres también. Y bueno, esto además pues repercute en un ingreso económico por las familias, ¿no? O sea, una familia, imagina una familia campesina que puede salir al campo a recolectar hongos por alguna inversión relativamente corta de tiempo, pues puede allegarse recursos monetarios por su venta. Y bueno, en general, en Chiapas, sobre todo en la parte de los bosques templados, en las sierras de nuestro estado, pues nos gusta comer hongos, ¿no? Somos un poblado, un pueblo que disfruta el comer diferentes especies
especies de hongos. Y esto pues es similar a lo que podemos encontrar en otras zonas de serranías en todo el país. En el centro de México, en los bosques del estado de Tlaxcala, en los bosques del estado de México, de Hidalgo, de Puebla, pues también es una práctica muy común el consumo de estos hongos comestibles, también hacia la zona sur. En otras regiones del país, pues a lo mejor no tenemos como tanta referencia porque pues no han sido sitios como muy estudiados. Sin embargo, pues es como un paisaje común, ¿no? Ver a personas recogiendo hongos para utilizarlos como alimentos. Y bueno, pues se supone que una imagen vale más palabras y podemos ver aquí en esta diapositiva algunos ejemplos de cómo se pueden consumir, ¿no? La primera es una especie que se llama Amanita jacksoni, que aquí en los altos de Chiapas se le llama yui, que es una de las especies más apreciadas. En la parte de abajo es un puesto en Lagos de Montebello, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a este lugar. Hay muchos puestos de comida, las típicas quesadillas y otros alimentos que se preparan ahí mismo, y pues los hongos son parte de ese menú que se le ofrece a la gente, ¿no? Y bueno, ahí el compañero disfrutando de un taco con honguitos silvestres, y dan la cara de emoción que pone el compa, ¿no? Y bueno, en México se han registrado, se consumen alrededor de 370 especies de hongos comestibles, ¿no? De esas 370 especies que se consumen en México, en Chiapas se han registrado el consumo de 177 especies, es decir, casi la mitad de las especies que se consumen en México también se consumen en Chiapas. Es mencionar que estas especies que se consumen en realidad no es un consumo potencial, es decir, no son especies que por literatura o por libros se conoce que se coman, sino son especies que realmente se consumen en el día a día. La gente, existen ejemplos de comunidades donde se consumen estas 370 especies y estas 177 para Chiapas. Y bueno, por lo general, pues la gente hasta las mañanas en compañía de la familia, muchas veces niños, sobre todo en los altos de Chiapas. La mayoría de las personas que van a buscar hongos, por lo general son mujeres, que en las labores del cotidiano, cuando salen a buscar leña, cuando salen a llevar a sus borregos a pastorear, aprovechan estos momentos para la recolecta de diversos alimentos silvestres, dentro de los cuales pues, se encuentran los hongos. Y bueno, estos son recolectados y llevados a la casa para poderlos consumir. Incluso, como les comentaba al principio, pues muchas veces estos organismos también se separan y pueden llevarse a vender en los mercados, ¿no? O incluso la colección y el de casa en casa, ya por encargo. Y bueno, en general podríamos hablar que en los altos de Chiapas la recolección de hongos es una tradición muy acentuada, ¿no? Salir a buscar hongos es, bueno, vamos a hablar de cómo se cuenta, ¿no? Cómo se cuentan estas historias, que antiguamente era una práctica común, sobre todo en los bosques de encinos, en los bosques de roble, que aquí en los altos de Chiapas, el Cotzil se le llama tulán, cuando precisamente, como les comentaba, mujeres y niños llevan a pastorear los borregos, cuando salen en búsqueda de la leña. Es en estos momentos cuando pues las mujeres y los niños, insisto, aprovechan para encontrar diversos elementos, particularmente hongos, y pues son recolectados.
ahí hay una narración que quisiera resaltar. Dice, cuando era niño, una narración realizada a partir de una entrevista con unas personas en los Altos de Chiapas, de origen tzotzil, y decían, cuando yo era niño, sí cortaba hongos allá en Joltautic, que es un poblado aquí cerca de Chamula. No había casas, salía bastante del jonguillo y del yuy, que son dos especies de hongos. Lo cortábamos cuando era puro campo. Iba la familia, íbamos por leña, si veíamos los cortábamos. ¿Qué denota esta narrativa de las personas? Que precisamente en este pasado cercano, pues no existía tanta gente, no existía tantas casas, no existían tantos espacios pues más urbanos, y campo era lo que sobraba, lo que había muchísimo, ¿no? Entonces pues la gente aprovechaba estos espacios y podía salir a buscar pues estos organismos. Y bueno, aquí en esta diapositiva les pongo unos ejemplos de las más importantes que la gente declara consumir, ¿no? En principio, en la parte de arriba, este honguito que su especie es amanita del complejo cesárea, que aquí le llaman yuy, este hongo más de color más rojizo o café. Como pueden ver ahí, pues es consumido por el 85% de la gente, ¿no? Es decir, de cada 100 personas que usan dar, 85 declaran consumir de manera frecuente estos organismos. Eso denota pues, la importancia que tienen en la dieta, sobre todo en la época puntual en que aparece, ¿no? Que es la época de lluvia. Además tenemos esta otra especie del lado derecho, el típico champiñón del género Agaricus, que es consumido por el 71% de la población. Otras especies, como la que está hacia abajo, Armillaria melea, este honguito que crece como en racimos de color café, de pata y sombrero, consumido por el 54% de la población. El Pleurotus yamur, que es este hongo como orejita de color blanco, que precisamente es el pariente silvestre de esta zona tropical de la seta que comemos, lo que podemos consumir y obtener de los mercados. La seta es una especie cultivada, una cepa europea, pero esta especie de Pleurotus que crece por acá, pues es también de mucha importancia, y pues como ven es consumida por el 53% de la población. Y otros honguitos como el de abajo, la ramaria, que es esta que en el centro del país le llaman patitas de pájaro, estas como formas ramificadas como coraloides, pues también es consumido casi por el 50%, un poquito más del 50% de la población. Y esto como ejemplo de 5 especies que son consumidas precisamente por más de la mitad de los pobladores, ¿no? La lista en cualquiera de las comunidades que pudiéramos visitar en los Altos de Chiapas, la gente puede llegar a conocer 25, 26, 27 especies diferentes de hongos, ¿no? Y bueno, en su conjunto, pues hacen las 177 especies que comentaba en diapositivas anteriores. Sin embargo, ¿qué pasa al respecto del consumo de hongos comestibles? Hoy en día la práctica ya no es tan frecuente como antaño, ¿no? Es decir, la gente declara que pues antiguamente, como veían en la diapositiva, pues la gente sí consumía muchos honguitos. Sin embargo, pues hoy en día ya no se consumen tanto. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual esta práctica ya no es tan común? Pues es una cuestión de muchos factores, ¿no? Entre ellos, como están enunciados ahí, pues una muy evidente es que ahora hay menos bosque. Y como pueden ver en las narrativas de al lado, la primera dice, antes aquí había mucho campo, ahora puras casas. ¿Dónde vamos a conseguir el hongo? Es parte también de una entrevista que se realizó hace ya 3 años, donde la gente declara que pues efectivamente antiguamente existía más bosque, mucho más espacio para que estos organismos se desarrollaran, y hoy en día pues las manchas urbanas cada vez van avanzando más, cada vez hay más casas, más construcciones, y pues el espacio disponible para que se desarrollen los hongos pues cada vez es menor, y la
gente en consecuencia pues tiene que caminar distancias más largas para poder eh, eh, allegarse de estos organismos, ¿no? Entonces, pues eso evidentemente hace que se reduzca la cantidad de hongos para consumo. Asimismo, también la gente señala que otro de los factores por los cuales ya no hay tantos hongos disponibles es el uso indiscriminado que se tiene aquí en esta región de agroquímicos. Nosotros sabemos que es una práctica súper común en las comunidades rurales el uso de agroquímicos, de pesticidas para poder hacer más productivos los cultivos, ¿no? Y bueno, la gente tiene como muy claro, como pueden ver en la segunda narrativa del lado derecho, pues que el uso de agroquímicos pues va en detrimento también de la fertilidad de los suelos y la generación de otras plantas más allá de los cultivos. La generación de otras plantas que también se comen. Y bueno, además de los hongos, pues ahí en los agroquímicos se llevan de corbata, los pesticidas, pues un montón de quelites, o sea, de plantas silvestres que pues también aparecen en las milpas y que con el uso de los pesticidas y de los agroquímicos, pues normalmente estas desaparecen, ¿no? Y bueno, otra de las causas por las cuales la gente percibe que ya no hay tantos hongos como antes es que aquí en Chiapas, en la década de los 80, hubo una erupción volcánica, la del volcán Chichonal. La gente que nos escucha ahorita de más edad podrá recordarlo, que precisamente en la década de los 80 hubo una erupción del volcán Chichonal. Esto pues trajo como consecuencias fenómenos bien interesantes aquí en los altos de Chiapas. Y uno de ellos es que, pues, en una de las vertientes de la sierra de los altos de Chiapas, pues tuvo una caída de ceniza muy grande. Y bueno, esto pues es como muy, muy bien estudiado el efecto que tienen las cenizas sobre ciertos tipos de hongos que llamamos ectomicorrizógenos. Estos hongos ectomicorrizógenos normalmente se asocian a las raíces de los árboles y gracias a estos obtienen un alimento y pueden desarrollarse. Al haber más cenizas y más minerales en los suelos de los bosques, la tendencia a estas relaciones entre los hongos disminuye, es decir, hace que existan menos hongos de este tipo. Y bueno, entonces no está tan fuera de lugar esta percepción, ¿no? De que después de que hizo erupción el volcán Chichonal, pues ya no aparecieron tantos hongos como en antaño. Y bueno, además existen otras de las razones por las cuales ya el consumo de hongos no es tan común. O sea, si todas las razones pasadas que les comentaba es una cuestión de disminución del recurso, ¿no? Es decir, hay menos hongos y luego entonces se consume menos. Sin embargo, no todo está relacionado con una disminución del recurso. También hay otros aspectos que pues han generado esta disminución en el consumo, ¿no? Una de ellas es la primera señalada y el cambio cultural y sobre todo en actividades económicas. Antiguamente la gente se dedicaba al campo, se dedicaba a la siembra de las milpas, a la recolecta de alimentos, como veíamos en los bosques. Hoy en día la gente en los altos de Chiapas pues se dedica a manejar un taxi, como la foto de ahí, el carrito azul. Se dedica a tener una tienda de abarrotes o a emplearse como mano de obra en los centros urbanos de la región, ¿no? Al haber un desapego por las actividades del campo, pues evidentemente la gente también tiende a utilizar menos estos recursos y a conocerlos menos también, ¿no? Y esto pues es algo lógico, algo normal. Sin embargo, pues no deja de ser un factor que preocupa en torno al conocimiento que existe y pues, cómo se está perdiendo, ¿no? Otro de los factores precisamente es la compra de leña. Ustedes saben que pues, no solamente en Chiapas, sino en muchas partes del país, pues muchos programas gubernamentales lo que hacen es pues, repartir recursos económicos entre los pobladores.
Obviamente, pues esto es como muy relativo, pero pues podríamos hablar de que una familia aquí en los Altos de Chiapas de 5 o 6 integrantes, pues podría estar embolsándose al mes alrededor de 2,000, 3,000 o incluso más, este, más pesos, ¿no? Eso muchas veces lo que hace es que, pues al haber recursos monetarios en la unidad familiar, pues se destinen a la compra de bienes en los cuales antes eran recolectados. Es decir, la gente antiguamente salía por la leña todos los días y en esos momentos era cuando recolectaban los hongos. ¿Qué pasa hoy en día? Pues la gente tiene más recursos y entonces ya no sale por la leña, sino la compra. Y o pues cambian la dinámica y ya no se usa leña, sino se puede empezar a utilizar gas también, ¿no? Como combustible. Eso es lo que genera, pues, es que también la gente pase menos tiempo en los bosques y luego entonces, pues, también recolecte menos estos organismos. Y bueno, también, pues, algo que es como muy común es que se conciba a este consumo de hongos silvestres, y no nada más de hongos, también de otros elementos silvestres en los bosques, como una práctica asociada a la condición de pobreza. Es decir, eh, es parte de una dinámica que, como les digo, pues daba con más énfasis en el pasado, en un recuerdo de cuando la gente pues, estaba más jodida, cuando estaba más pobre, ¿no? Es decir, ahora la gente dice, pues ya no estoy tan fregado, ya tengo más dinero, ya tengo más recursos, entonces ya no tengo necesidad de estar comiendo esos alimentos, ¿no? Ya me puedo dar el lujo de consumir otro tipo de cosas como pues, las sociedades urbanas, como una sopa maruchan, como unas sabritas o como cualquier otro elemento de reciente incursión en la dieta, pero que te puede dar también más estatus que este recuerdo de los organismos que tenías que consumir cuando estabas en condiciones de mayor pobreza. Y algo interesante también, bueno, antes de esto, precisamente ahí está una cita también de una entrevista, ¿no? Que decía, esos hongos se cortaban para comer. Antes sí salía más al bosque con mi abuelita. Ya después salía a trabajar y se olvidó el hongo. Antes éramos más pobres. Ahora ya no vamos por leña. Estas frases denotan como pues, esto que les he estado contando, ¿no? Este recuerdo de las prácticas que antiguamente se hacían por necesidad, pero pues que ahora la gente ya no quiere ser parte de ellas. Y bueno, otra de las cuestiones interesantes es el tema de la educación. En años pasados también realizamos un estudio en el cual queríamos ver si existía una correlación entre el grado de educación que tiene la gente y el grado de conocimientos al respecto de los hongos que tienen. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que no fue tan sorpresa, en realidad esperábamos algo así, que mientras más años tiene la gente escolares de educación formal, pues menos conoce de hongos, ¿no? Y esto es como pues, lógico, ya que precisamente el tiempo que pasan los niños en las escuelas es tiempo que los alejan de la dinámica tradicional en la que ayudan a los padres en las milpas, en la recolección de alimentos silvestres, en la relación con el bosque, vaya, ¿no? No quiero decir con esto que pues, ir a la escuela no sirve para nada, ¿no? Pero pues también es una realidad que en el sistema educativo de este país, pues la educación que se les brinde, sobre todo a los niños y sobre todo en zonas rurales, pues no es de lo mejor. Y pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Se le quita por un lado la capacidad o la dinámica tradicional de enseñanza, ¿no? Es decir, todo este conocimientos tradicionales ya no se están aprendiendo porque se están cambiando por tratar de aprender conocimientos de la ciencia occidental, pero tampoco se les están dando estos elementos de una manera seria y continua, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con los niños? Pues no pasa nada, ¿no? Precisamente se quedan sin un conocimiento tradicional y tampoco con un conocimiento académico. Y esto, pues, es bastante grave y, pues, no es algo que solamente ocurra en Chiapas, sino lo vemos reflejado en todo el país. Y bueno, estas son unas imágenes de honguitos, de diferentes honguitos comestibles en los altos de Chiapas. Por ejemplo, aquí tenemos el típico champiñón, que aquí en Sotzil se le llama monit y en Cedral se le llama conquilio, ¿no? Que pues son como de los hongos más famosos, ¿no? Y pues vemos cómo
como la apariencia que tienen estos hongos regiones que se identifican fácilmente por tener con café chocolate en las láminas. Ya, ahora sí. No sé por qué me había cambiado la diapositiva. Bien, tío, gracias. Bueno, estos champiñones. Este es otro de los honguitos que hemos hablado al respecto de ellos, del género Amanita y de una serie de especies que son el complejo Cesaria, que le llaman yuyo o kanzú, que pues son precisamente de los hongos más importantes, de los más famosos y de los que más se consumen en esta región del país, ¿no? En el centro del país estos les llaman huevitos o ahuevados. Este es otro que le llaman San Andrés, precisamente porque sale cerca del día de San Andrés, es decir, hacia finales de la época de lluvia, alrededor de los meses de octubre, noviembre. En Tzotzil se le llama Vishilchechep, que es del género Armillaria. Hay dos especies, Armillaria melea y Armillaria tabescens, que son hongos precisamente como lo ven ahí de forma de paraguas, de patita y sombrero, que crecen en racimos en los tocones de los robles, de los quercus. Este es otro de los hongos más famosos aquí en los Altos de Chiapas y en general en todo el mundo, quizá. Especie del género Boletus y del género Suilus, que acá le llaman Ucutul, pancitas también le llaman en otros lugares del país igual, y que pues, son hongos grandes, carnosos, que tienen, ¿no? Es decir, con la recolecta de pocos ejemplares, pues, se puede dar de comer a una buena parte de la familia. Estos también son muy conocidos, los llamados yisinchig o barbas de chivo en Tzotzil, sería la traducción, que son especies de diferentes géneros, de género ramaria, clavaria, clavicorona, que normalmente pues, crecen así de formas ramificadas. Son como hongos muy fáciles de identificar y ya lo que llamamos como de consumo seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita todo esto que hemos dicho es al respecto de los hongos comestibles. Ahorita en la segunda parte de la plática vamos a hablar de los hongos tóxicos, pero precisamente los llamamos de consumo seguro porque no existen especies parecidas tóxicas, al menos aquí en los Altos de Chiapas, ¿no? O otro que le llaman Manayoc o Tzajal Manayoc, canchaya de roble también le llaman, que es Lactarius del grupo de Lactarius deliciosus, ¿no? En el nombre científico lleva la fama, es una especie pues que se consume en todo el mundo y pues el epíteto específico del deliciosus es como muy claro, ¿no? El aprecio que se tiene por este hongo. Y otro de los honguitos que es como el hermanito del pastor azul, el Yashmanaya, que se llama Tzotzil, Lactarius indico especie, nombre científico, que son hongos de una coloración azul intensa, ¿no? Y también como, yo creo que este es de los hongos más importantes casi en todas las comunidades en el Pacífico se consume este hongo. Y bueno, este es otro ejemplo, el Tachuch, que se le llama, o Chiquintac, que es un hongo del género Neolentinus, que crecen sobre tocones de madera, de pino, que es un hongo aquí en los Altos de Chiapas muy famoso. Sin embargo, pues a últimas fechas ya no se encuentra tanto. ¿Por qué? Pues porque ya no existen como troncos tan grandes sobre los cuales gusta crecer y desarrollarse este honguito. Hace un par de años en el mercado de San Cristóbal vimos uno y se vendía, no me acuerdo bien, pero en 80, 90 pesos un honguito, uno solo, ¿no? O sea, esto habla de la importancia que tiene y pues ante la escasez, el valor económico que puede llegar a alcanzar. Y bueno, que les comentaba, el pariente de la Z, el Pleurotus yamur, que le llaman Saquitaj en distintos idiomas mayas, que también es un hongo muy común y muy socorrido.
Por obvias razones, le llaman corneta, porque es un hongo aquí en forma de trompeta, que puede pertenecer a la especie Turbinellus flocosus o también Clavaredescus truncatus, que se parecen. Turbinellus es la de la izquierda, Clavaredescus es de la derecha. Y con este honguito pasan cosas bien interesantes. Muchos grupos culturales lo conciben como comestible y pues lo consumen de manera regular. Sin embargo, otros lo consideran tóxico. Si alguien se lo come, pues no es precisamente que tenga alguna propiedad tóxica, ¿no? Sin embargo, pues es la conceptualización que se hace de diferentes pueblos. Hay en Lagos de Montebello, que como saben es un parque nacional, hay una comunidad que se llama Antela, y al ladito, o sea, cruzan, digamos, la laguna y hay otra que se llama Ciscao. Esas dos comunidades comparten el mismo bosque, están pegadas una al lado de otra. Sin embargo, en una, pues este hongo se consume muy frecuentemente y en la otra se concibe como tóxico. Es algo muy común en el tema de los hongos y cómo se conceptualiza esto. Y además también que tiene que ver con la manera de preparar los organismos. Si pueden ver en la diapositiva, pues en las trompetas tienen una serie, en la parte externa tienen como una serie de venaciones. En la comunidad donde se consumen estas venas se le quitan, se limpia muy bien y luego se consume. ¿Por qué? Lo que se ha visto es que en estas venas es donde se concentra una cantidad importante de metabolitos que no es que lo vuelva tóxico, pero sí lo hacen como mucho más pesado. Entonces, pues de ahí quizá viene esta versión en algunas comunidades por este honguito. Y bueno, esta es la última que les presento de los hongos comestibles, le llaman Icalllui, en Tzotzil. Es como la versión oscura del yuyo que les platicaba, ¿no? Este hongo de color naranja. Es como su pariente, pero en versión oscura. Y es negro en Tzotzil, es como el yuyo negro. Y pues es precisamente otro hongo del género Amanita, solo que la especie vaginata. Y el sombrero tiene unas coloraciones plateadas, ¿no? Como grises plateadas. Y bueno, eso con respecto a los hongos comestibles. Sin embargo, pues sabemos que en los bosques no todos son hongos comestibles, ¿no? También existen hongos tóxicos. Y hablando de hongos, creo que este componente de los tóxicos siempre como que está presente en la gente, ¿no? O sea, de una u otra manera, aunque no sepamos mucho al respecto de hongos, tenemos bien presente que pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? O sea, es un conocimiento como generalizado el saber que uno no puede comer cualquier hongo porque existen muchos tóxicos, ¿no? En México existen alrededor, se calcula, de 100 especies tóxicas, ¿no? O sea, como ven, pues tampoco es que sean tantas, ¿no? O sea, estamos hablando de que debe haber 370 y tantas especies de comestibles y solo 100 especies tóxicas. Y de ellas, solamente 7 son mortales. Y bueno, es importante hacer esta señalización. No todos los hongos tóxicos provocan la muerte. Solamente de lo que se tiene registrado al momento, alrededor de 7 especies su consumo tiene desenlaces fatales, ¿no? Sin embargo, en Chiapas y en general en todo México, no se tiene un conocimiento muy preciso de cuántas son las especies de hongos tóxicos que existen y en general de hongos, en general de hongos, ¿no? No se tiene como una precisión muy clara de cuántas especies de hongos tenemos y menos pues en el tema de los tóxicos, ¿no? Tenemos un conocimiento muy básico, nos falta mucho por estudiar y saber pues cuál es el número de especies que tenemos. Y bueno, sin embargo, un patrón que hemos encontrado es que en general los hongos mortales se distribuyen en los bosques templados. Hasta el momento no se ha registrado ninguno en selvas. Es decir, todos los hongos tóxicos mortales que hemos encontrado en México, todos se distribuyen en bosques de pinos, en bosques de encinos, es decir, en bosques templados y
y como les digo, pues no se sabe al respecto de hongos tóxicos mortales en zonas tropicales. En general, la gente tiene como muchas estrategias para diferenciar los hongos que se comen de los que no se comen. Y ese es un conocimiento pues que tiene que permanecer ahí en la comunidad, ¿no? Y estar vigente, porque eso puede ser la diferencia entre pues, la vida y la muerte, ¿no? Por ejemplo, en ese par de especies que les pongo ahí, la de la izquierda, la rojita, es Amanita jacksoni, que es una especie comestible, el yuyo. Y la de al lado, la que es un poco más amarillita, esa es Amanita phalloides, que es una especie mortal. ¿Qué es lo que la gente identifica para diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, la gente te dice, ahí lo pueden leer en la parte de abajo de la diapositiva, Amanita hayayuy, si tiene svesh, que es, svesh se traduce como calzoncito en tzotzil, es decir, tiene esta faldita que se puede ver en el estípite. Si tiene svesh se come y si no la tiene es veneno. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos ahí? Que las dos lo tienen, ¿no? Este es un conocimiento que si bien se recuperó en las entrevistas, pues no es del todo cierto. Y para otras especies, pues también dicen como reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, para especies de boletáceos, te dice si se pone negro, se debe de tirar. Sin embargo, pues sabemos que hay especies de boletáceos que cuando se cortan se ponen negros y, y pueden o no ser comestibles. Es decir, muchos de estos conocimientos que tiene la gente hoy en día, lo que hemos visto es que ya no son como del todo precisos ni del todo ciertos, ¿no? Entonces, eso pues lleva a problemas bien severos que pues son, que, que son intoxicaciones y que pueden resultar, como dice ahí. No todas las intoxicaciones por consumo de hongos síndromes que pueden ser desde problemas gastrointestinales leves hasta incluso la muerte por daño hepático pues fuerte, ¿no? Aquí en Chiapas hemos tenido como muchos problemas de intoxicaciones por consumo de hongos. En los últimos 15 años se han registrado alrededor de 200 casos para México y bueno, en Chiapas hemos tenido 85 de esos 200, ¿no? 85 casos de los cuales 31 han resultado en decesos. Entonces, si bien pues no se pueden comparar con otras cifras, y más en estos tiempos, ¿no? De cifras alarmantes que tenemos por, este, por, el, por el COVID, pues que se mueran 85 y que se mueran 31 personas en 15 años por comer hongos, tampoco es un número menor, ¿no? Entonces, pues es algo que nos ha llamado la atención y pues que tenemos que atacar de alguna u otra manera. Y bueno, en general lo que hemos visto en diversos estudios es que este es un problema que está un tanto poco dimensionado, ¿no? En algunas entrevistas, en algunos trabajos muy concretos en puntos muy particulares de los Altos de Chiapas, hemos detectado que pues, quizá el problema puede ser hasta un 25% más, ¿no? Y eso como decimos, con nombre y apellido, es decir, personas que hemos identificado a través de entrevistas que han fallecido y que se han intoxicado por consumo de hongos y que no están incluidas en las cifras. Entonces, pues este problema puede ser mucho mayor de lo que les estoy contando. En general, la gente en los Altos de Chiapas pues también tiene como sus mecanismos y sus acciones para atender las intoxicaciones. Sobre todo, se dimensiona como muy concretamente que a través de los hierbateros, le vamos a traducir del jacomol,
puede uno atenderse a estos problemas, ¿no? Y como la intoxicación por consumo de hongos se concibe como un problema de naturaleza fría, es decir, los hongos son fríos y al consumirlos lo que te van a provocar es una frialdad en tu organismo. Esa intoxicación se va a concebir como algo frío. Entonces, lo que hay que hacer para contrarrestarlo pues, es precisamente meter algo caliente, como puede ser el lich, que le llamas en su estilo el chile, o u otras plantas como la ruda y otras más, ¿no? Para poder contrarrestar los efectos de las intoxicaciones e incluso el uso de posh. El posh es un aguardiente tradicional de los Altos de Chiapas y pues que también como toda la gente lo tiene en la cabeza que el botiquín ante las intoxicaciones de hongos pues debe contener posh, ¿no? Y tienes que consumirlo para poder contrarrestar la intoxicación. Algo que es como que nos hemos dado cuenta a través de los estudios es que la gente como que no tiene muy claro el tema de los hongos cultivados y los hongos silvestres, ¿no? Es decir, a partir de que se han presentado estas intoxicaciones, mucha gente ha dejado de consumir hongos, incluso los hongos cultivados. Y bueno, sabemos que un hongo cultivado pues es 100% seguro, ¿no? O sea, no puedes intoxicarte por comer una seta. Pero ojo, sí puede ocasionarte un problema de salud cuando la consumes en un estado ya de que ha pasado días de que se produjo, etcétera. Es decir, te estás consumiendo algo que está como en estado de descomposición y eso es lo que te provoca el malestar gastrointestinal, no precisamente que sea un hongo tóxico, ¿no? Y bueno, también existen como muchas en la gente, o se atribuye a diversas cosas el que existan intoxicaciones, no necesariamente al error humano. Muchas veces la gente te dice es que se intoxicó, pero no porque se equivocó de especie, sino que la preparó mal, es decir, no se coció lo suficiente. Sin embargo, sabemos que especies como la que está ahí, como Amanita phalloides y otras tantas amanitas, pues así se cuezan, así se tuesten, de todas maneras no pierden sus componentes y de todas maneras si se consume, pues va a provocar intoxicación. Otras personas también comentan que la gente no se intoxica porque se equivoque de especie, sino porque se haya consumido hongos que hayan estado en contacto con los agroquímicos. Estaba leyendo ahí que la precisión es pequeña, pero no sé por qué se está viendo pequeña. ¿Se siguen viendo pequeña? Sí. No, pues eso sí no sé cómo solucionarlo. Yo la veo así como en la pantallita, así parece que está como grande, pero no sé. No sé, Chio, si podemos hacer algo o ya le seguimos así. O no sé si la puedes presentar tú para ver si se ve más grande. Sí, si gustas, yo la presento si quieres. Permíteme. Listo. ¿Listo? Ok. Bueno, como les comentaba, para muchas personas eh, conciben que la intoxicación viene no por equivocarse de especies, sino porque estas especies estuvieron en contacto por agroquímicos. Como les decía en unas diapositivas anteriores, el uso de agroquímicos es el pan nuestro de todos los días aquí en el estado de Chiapas y en muchas zonas rurales, ¿no? Y está como muy bien caracterizado que los hongos
funcionan como esponjas, es decir, tiene una capacidad tremendamente estúpida de absorber muchísimas porquerías en el medio, ¿no? De hecho, existen trabajos clásicos de hongos en Chernobyl, donde fue la explosión de la planta esta nuclear en Rusia, donde al paso de los años la gente se dio cuenta que los hongos tuvieron la capacidad de absorber metales pesados y radiación. Y que precisamente la gente cuando consumía estos hongos se intoxicaba, pero no por el hongo en sí, sino por la cantidad de metales pesados que había absorbido el hongo. Entonces, sabemos que es perfectamente posible que los hongos absorban estos agroquímicos, absorban estos pesticidas, y la gente pudiera estarse envenenando no por el hongo, sino por el agroquímico, ¿no? Y aunque les digo, aunque está perfectamente demostrado la capacidad que tiene el hongo de absorber estas porquerías, lo que no se ha estudiado es que si de manera concreta el uso de agroquímicos también puede estar influenciando estas intoxicaciones, ¿no? Es una línea que es bien interesante explorar, pues para ver qué tanto nos puede estar afectando esto. ¿Me pasas la siguiente, Chío, por favor? Bueno, también mucha gente piensa que en las entrevistas que las intoxicaciones pueden venir no por una confusión de especies, sino porque pudieron haber sido mordidos por ciertos animales ponzoñosos, como pueden ser las víboras. Y esto remite a ciertos mitos de origen entre la población tzotzil, en los cuales la gente concibe a los hongos como sujetos de cierta función ecosistémica, por llamar de alguna manera. Es decir, para muchas de la población tzotzil, sobre todo en San Juan Chamula, la función tienen, bueno, para empezar, los hongos aparecen donde caen los rayos, es decir, las diversas entidades celestiales mandan a la Tierra a través de rayos a estos honguitos de amañusco. Y la función de estos honguitos es que las víboras, cuando nacen a través de tragarse las amanitas muscarias, que adquieren ellas su veneno. Es decir, las entidades divinas le mandan el veneno a las víboras a través de los hongos de amanita muscaria. A partir de estos mitos entre la gente, existe la creencia muy fuerte de que si una víbora o algún otro animal venenoso muerde los honguitos, le puede estar pasando también cierto grado de veneno y entonces vienen las intoxicaciones. ¿Me pasa la siguiente, Chío, por favor? Y bueno, evidentemente, pues el otro factor que detona las intoxicaciones, pues es la simple ignorancia y la falta de cuidado. Es decir, yo les he estado comentando que por diversas cuestiones la gente ya no aprovecha los hongos de la misma manera, ya no las conoce, ya en lugar de ser campesino, pues ahora maneja un taxi y eso genera que pues vayan perdiendo este conocimiento. Lo mismo les platicaba el tema de la escuela y de los niños, ¿no? Y algo como muy llamativo, al menos a mí me llamó mucho la atención al estar haciendo estas investigaciones en Chamula, particularmente es el relato de una familia que comentaba que estaba buscando el hongo de la derecha, el que le llamó el icalyuy, el yuyo negro, ¿no? Que les decía que es una especie de amanita vaginata y eso se reconoce porque es una especie de género amanita de color plateado. Y no sé si alcanzan a ver, pero tiene ciertas estrías en el margen, ¿no? Está como rayadito el margen del sombrero. Y existe otra, que es la de la derecha, que se llama Amanita aroche, que es una especie mortal. Como pueden ver, es muy parecida. La diferencia es que la comestible es plateada, gris plata, y la de la izquierda, que es la venenosa, es un poco café. La comestible tiene estas rayas, estas estrías en el borde del sombrero, y la de la izquierda, la mortal, no las tiene. Son diferencias mínimas entre estas dos especies. Y
y pues cuando la gente ya no tiene el conocimiento preciso de cómo diferenciar una de otra, pues es donde viene el problema. Y a nosotros en el equipo de trabajo nos tocó entrevistar a una familia que relataba cómo, pues estando en el bosque, estando en el campo, pues encontró este Icayuy y ellos se preguntaban, ¿no? ¿Y será que ese es el Icayuy? No, pues yo creo que sí, a mí me dijeron como cafecito, como negrito, ¿no? Ah, pues yo creo que sí ha de ser, pues lo comemos, pues lo comamos. Y lo comieron, y pues no era el Icayuy, era la manita aroche, y pues casi toda la familia falleció, ¿no? Entonces, pues son problemas como bien graves. Aquí es donde uno se da cuenta que el tema de eh, pérdida de conocimiento, pues más allá de ser algo lamentable, pues también en cosas muy concretas como el tema de reconocimiento de especies de hongos, puede incluso costar la vida, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, con todo este conocimiento, ya con esto concluyo, con todos estos conocimientos, lo que nos hemos dado a la tarea es de poder generar diversas estrategias para que estos conocimientos, uno, se mantengan vivos, se revitalicen, sigan existiendo y pues la gente siga teniendo en la cabeza cómo poder diferenciar estas especies, ¿no? Para que pues ya no ocurran estos acontecimientos. Y bueno, una de las tantas estrategias que hemos encontrado pues, es la generación de materiales visuales para que la gente contraste lo que se come del lado izquierdo, donde podemos ver al yuyo o al cantú, y las especies parecidas que puedan ocasionar una intoxicación, como esta especie de Amanita virosa, Amanita verna, Amanita bisporígera, que son especies venenosas. Esta es, digamos, la versión en español. Se ha trabajado también versiones en Sotil, en Celtal de estas, y con indicaciones de pues, cuál es la diferencia de una a la otra. Como podemos ver aquí, pues su morfología general son muy similares. Las dos tienen pata, sombrero, una especie de bolsita en la parte de abajo y un anillito, una faldita en la pata. Sin embargo, pues la coloración de la izquierda del comestible pues, es roja, amarilla, café, y la de la derecha es mayoritariamente blanca, ¿no? Entonces, de esta manera podemos como tratar de influenciar un poco más en que estos conocimientos se mantengan. ¿Me pasa la siguiente? Por ejemplo, en esta otra, que son las mismas especies, pero uno de los problemas bien graves es que estas también se consumen en su desarrollo de estas especies del género Amanita, nacen a partir como de huevitos, ¿no? Como en la parte de abajo. Estos huevitos que están en la imagen de abajo se desarrollan y crecen y ya se abren, ¿no? Pero muchas veces la gente prefiere consumirlos cuando están en su fase de huevito porque el sabor es más concentrado, porque duran más. O sea, un hongo ya desarrollado pues, se pudre más rápido, sin embargo en huevo puede durar más días, bueno, la vida se alarga, ¿no? Entonces mucha gente prefiere consumir en estado de huevito, pero el huevito pues es idéntico, no puedes diferenciarlo, solamente tienes, o sea, o solamente podrías diferenciarla si lo cortas. Y pues es algo que también se hace énfasis, ¿no? La manera en que se debe de reconocer esto. Hacer énfasis en que cuando se consume o se encuentra o se compra en forma de huevo, uno lo tiene que partir y si el huevo es totalmente blanco por dentro, pues es una especie venenosa y se tiene que desechar. Si ya tiene las coloraciones cafés, amarillentas o rojizas de la manita cesárea, pues entonces sí es comestible y se puede consumir sin problema, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, Chío, porfa? Y bueno, no solamente con especies mortales, sino también con especies tóxicas como la famosa manita muscaria, ¿no? Que pudiera llegar a confundirse también con las amanitas cesáreas, porque a veces con la lluvia y el sol, eh, este sombrero rojo, color, no, como más naranja, y las escamas tan típicas de la manita muscaria se le pueden caer por la acción de la lluvia. Entonces también pueden existir como estas confusiones debido a la acción de la lluvia y del sol sobre estos honguitos. Y aunque la intoxicación pues no va a repercutir en un fallecimiento, pues que
toxicidad, ¿no? Entonces, también hacer estos señalamientos de las especies tóxicas no mortales. La siguiente, por favor. Lo mismo con estas, por ejemplo, también es posible confundir los champiñones con las amanitas blancas mortales. La siguiente, por favor. Y especies como esta, como el San Andrés o el Bichilchechet que les comentaba del lado izquierdo, y especies que se parecen mucho, como la Galerina autumnalis y la Galerina marginata, que son especies mortales, que insisto, se parecen mucho. La diferencia es el tamaño, por la de la derecha, la mortal es mucho más pequeña que la otra, pero pues si no se tiene estos conocimientos precisos, pues fácilmente podrían confundirse y provocar la muerte. Pasa la que sigue, creo que es la última. Y bueno, en general, aquí me fusilo una frase de una buena amiga, una buena colega aquí en San Cristóbal que dice el conocimiento, haciendo referencia a otras cosas, ¿no? Pero hablando de que el conocimiento tradicional a veces muere de inanición porque precisamente no hay o no se tienen ya estos mecanismos que lo fortalezcan, esta práctica, esta dinámica que hace que pues, el conocimiento cada vez sea más fuerte y sea vigente. Como a lo largo de esta plática les he indicado, pues muchos actores sociales, culturales han desembocado en que la gente se aleje de los bosques, que prefiera otro tipo de satisfactores que puedan dar mejor estatus como otros elementos en la alimentación que el especies de hongos pues ya no sea vigente, ¿no? Ya no tenga como mucha importancia y pues lo que vemos es que cuando esto pasa, lo único que ocurre es que aumenta la cantidad de decesos por intoxicaciones, ¿no? Entonces, creemos que pues, es parte de nuestro labor como científicos, como gente que trabajamos con estos temas, de tratar de revitalizar este conocimiento tradicional, hacer ver que este conocimiento, la importancia que tiene, la relevancia que tiene, y pues tratar de incidir en esta revitalización a través de diferentes prácticas. Esta es una fotito que se tomó en una feria de hongos. Se han hecho desde hace ya varios años ferias de hongos en los cuales pues, se ponen en diversos stands muestras de hongos comestibles frescos, en maquetas, en productos, etcétera, etcétera, donde se le muestra a la gente, pues no es un conocimiento ajeno, sino es el propio conocimiento que pues, ellos tienen y es siempre muy gratificante como pues cuando se acercan personas como en la foto, ¿no? Como esta chica Sotzil que se acercó ahí y pues nos preguntaba a nosotros acerca de los hongos y ella se dio cuenta cómo pues, su abuelita que iba con ella pues, era la mera buena para saber de eso, ¿no? Porque la señora que está ahí a su lado sabía perfectamente reconocer cuál especie se come, cuál no se debe de comer, cómo se llaman, dónde salen, en qué momento salen, y pues siempre es como muy gratificante el hecho de poder incidir en revalorar esos conocimientos, de decirle a los más jóvenes de, pues ahí tienes la fuente del conocimiento, solamente tienes que reactivarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo lo que les tenía preparado para